todavía en esta posición, que abramos nuestras Biblias en la carta a los Romanos capítulo 8, carta a los Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 10. Versículos del 1 al 10. Carta a los Romanos capítulo 8. Y vamos a leer en forma alternada, es decir, un versículo, lo leo el primer versículo y después ustedes el 2 y así nos vamos. Y cuando lleguemos al versículo 10 lo leemos todos juntos. Es la carta a los Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 10. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué bendición de poder meditar en la palabra de nuestro Dios. El título de la meditación de esta mañana es La doble libertad en Cristo, en base a este pasaje. La doble libertad en Cristo. Déjenme decirles, hermanos, antes de entrar de lleno en materia del estudio, de la meditación de la palabra, que Dios nos está bendiciendo de muchas maneras. Estamos viendo la forma como Dios está actuando en nuestra vida, nos está perfeccionando, nos está animando a seguir en su camino. Hemos tenido hermanos enfermos, pero Dios les ha estado levantando, lo está fortaleciendo. Gracias a Dios por eso. Y bueno, pues hermanos, estamos en espera de que nuestro hermano Felcar, no recuerdo su apellido, es un hermano de una familia de Huejutla, Hidalgo, tiene un centro de rehabilitación y estamos en espera que nos diga cuándo podemos ir a poder apoyar el trabajo y especialmente compartir la palabra del Señor a los jóvenes que él tiene pues en la recuperación de su salud por las adicciones que tiene, pero especialmente para compartirles el mensaje del Evangelio. Entonces, no he tenido la oportunidad todavía de tener contacto con él, pero pues hay la buena disposición de que vayamos a apoyar espiritualmente en ese lugar. Y por otro lado, hermanos, Dios está haciendo cosas de veras increíbles aquí en el penal de Neza. Dios está haciendo cosas de veras tremendamente maravillosas, porque cada vez más la palabra del Señor está llegando a más personas, más internos. Incluso la relación, me estaba diciendo, la relación entre una buena cantidad de los internos con los custodios es más afable, es más tranquila, ya se saludan, ya tienen una relación más voy a usar la palabra más tranquila, así. Y el sábado de hace 8 días que se reunieron en una de las palapas que hay en ese penal, pues se juntaron 600 internos para alabar a Dios, para meditar en su palabra, para clamar al Señor de que los use, pueda la palabra seguir llegando a más corazones de ellos, y de verdad que es una tremenda bendición. De tal manera que ya hay muchos de los que están internos que conocen del Señor, que Dios ha tocado sus corazones, y que cuando nos vemos, pues ya no nos decimos de Señor o amigo o joven y eso, sino nos decimos de hermanos. Es una bendición tan grande, de tal forma que algunos dicen, ya no nos interesa tanto el lugar donde estamos, sino lo estamos viendo como un seminario para que el día que el Señor nos saque de aquí, sigamos compartiendo la palabra del Señor. Miren, así es que, hermanos, qué bendición tan grande. Así es que sigamos orando porque Dios nos permita ver vidas transformadas en este lugar. Así es que, miren,
Dios es grande. Dice la palabra del Señor que no está presa, dice el apóstol Pablo, la palabra del Señor no está presa, está llegando a más corazones. Así es que oremos, animémonos a poder pues permanecer fieles a nuestro Dios y confiando de que va a hacer la obra. Y hermanos, ahora también que se nos está dando la oportunidad de un nuevo lugar para hacer la obra del Señor. Bueno, hermano Johnny, quisieras ponerte de pie, porque algunos hermanos tal vez no te reconocen o no te conocen bien. Nuestro hermano Johnny es nieto de nuestra hermana Emma Urbina. Y la familia de nuestro hermano Johnny es la que está haciendo la donación de ese terreno para que podamos levantar una nueva misión allí en Piedras Negras. Entonces, ya estamos platicando con nuestro hermano Ale, que es el de la Comisión de Misiones, para que el día 16 de septiembre vayamos al terreno, oremos y clamemos al Señor porque se haga la obra en ese lugar y levantemos una nueva misión allí en Piedras Negras. Entonces, hermanos, animémonos a confiar en nuestro Dios. Y miren qué bendición tan grande. Así es que estamos siendo ricamente bendecidos por diferentes lados, diferentes maneras. Y claro, hay problemas, hay necesidades, hay luchas, pero Dios nos está sacando victoriosos. Miren qué bendición tan grande. Bien, el pasaje que acabamos de leer comienza con una declaración contundente, tremenda. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Miren qué declaración tan grandiosa. En este pasaje vamos a ver dos cosas muy especiales. Por eso el tema se llama las dos libertades en Cristo. Primeramente vamos a ver la libertad que el Señor Jesucristo nos da de la culpa del pecado. Y en segundo lugar, vamos a ver la libertad que el Señor nos da del poder del pecado. Uno es la culpa, una cosa es la culpa del pecado y otra cosa es el poder del pecado. Pero de esas dos situaciones, el Señor, a través de la obra grandiosa que hizo en la cruz del Calvario, nos da la libertad. Y miremos por favor el pasaje. Veamos este pasaje, por favor. El versículo 3 dice de la siguiente manera. Versículo 3. Porque lo que era imposible, note esa palabra, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo hizo algo grandioso en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y dice en el versículo 3, en la parte final, condenó al pecado en la carne. Es decir, que la sentencia ahora cayó en el pecado, librándonos de esa condición. Ahora, regresando al versículo 2, un poquito, el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha, y noten ahí el verbo librar o libertar. Por eso el tema es de la libertad. Cristo nos ha libertado, pero nos ha libertado de dos situaciones. Nos ha libertado de la culpa del pecado y nos ha libertado del poder del pecado. Ahora, ¿qué significan estas dos situaciones? Primero, los versículos del 1 al 4, usted puede ver la forma como Pablo está razonando y siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta carta. Los versículos del 1 al 4 tienen que ver con la culpa. ¿Por qué con la culpa? Porque la ley que no pudimos guardar, la ley de Dios que pisoteamos, la ley de Dios que infringimos, nos hace culpables. Nadie puede cumplir la ley de Dios. Todos le hemos fallado a Dios. Por eso Romanos 3:23 dice que la paga del pecado... Perdón, me equivoqué. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, ese sí es el texto, dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, por haberle fallado a Dios. Ahora, ¿hemos cumplido los 10 mandamientos? Nadie ha cumplido los 10 mandamientos. Todos los 10 mandamientos los hemos pisoteado de una u otra manera. Y por lo tanto, la ley levanta el dedo acusador y nos dice, eres culpable. Y por ser culpable, entonces merecemos la muerte. Dice en el libro de Ezequiel, el alma que pecare, ¿qué más?
esa morirá. Entonces merecíamos la condenación, merecíamos morir, merecíamos ser sentenciados a la condenación eterna. Pero a través de Jesucristo ocurrió un cambio grandioso y es el que ahora estamos experimentando. El Señor Jesucristo dijo estas palabras. Les quisiera invitar que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, por favor. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Es un texto muy conocido. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y miren lo que dice a continuación. No vendrá ¿a qué? No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, por causa de la muerte de Cristo en la cruz, pagando por nuestros pecados, siendo el sacrificio idóneo delante de Dios, siendo el sacrificio que apaciguó y calmó la justicia de Dios, es que ahora para nosotros ya no hay culpabilidad. Legalmente, vamos a poner así, jurídicamente, delante de Dios, Dios que es el juez, estamos absueltos por Cristo. Ya no hay problema con nuestro Dios. Hemos sido reconciliados. Hemos tenido ahora una tremenda bendición de que podemos tener el gozo de saber que vamos rumbo al cielo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Él ganó nuestra salvación. Él nos dio la bendición de ser ahora nuevas criaturas. Él nos ha transformado de tal manera que ha quitado el problema de la culpa del pecado contra nosotros. Mire qué bendición tan grande. Mire, cuando uno está ante el juez, y ahora nos ha tocado tener esta experiencia, ¿verdad, hermano Aarón? Esa situación, cuando uno está ante el juez, uno hasta está pensando, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Y cuando recibe uno cierta sentencia, uno está temblando. Imagínese estar ante un hombre que tiene la ley en sus manos, pero ahora en este caso es Dios. Y Dios es perfecto. El juez humano se puede equivocar y se ha equivocado infinidad de veces, pero Dios nunca. Pero ahora el juez del cielo ya no tiene nada contra nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora tenemos esa libertad. ¡Qué bendición! Por eso es que tenemos la plena seguridad que si en cualquier momento tenemos que partir de este mundo, vamos al cielo. No vamos al cielo porque seamos miembros de esta iglesia, porque nos portamos bien, porque seamos buenos padres, etcétera, etcétera. No, vamos al cielo por el hecho de que Jesucristo murió por nosotros. Y por eso dice el texto, ahora pues ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Miren, qué declaración. Esa es una declaración jurídica, esa es una declaración legal. Porque Dios es nuestro juez. Y nosotros le fallamos a su ley, pero a través de Jesucristo cambió completamente la situación. Cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, dijo unas palabras que conocemos perfectamente. Las últimas palabras del Señor Jesús en la cruz fueron, consumado es. En griego, la palabra griega es una sola palabra. Nosotros en español dice consumado es, pero en griego se pronuncia telestai. Y fue un grito del Señor Jesús. Dijo telestai. ¿Y qué significa eso? Pagado. Pagado. Es el sello de pagado. La culpa de nuestro pecado ha sido pagada. Ya no hay ningún problema entre Dios y nosotros. Fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, por favor. Vayamos a este capítulo 5 de 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 18 en adelante. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, ¿a quién? Al mundo, a nosotros. Mire qué bendición tan grande. No hay cosa tan bonita como estar reconciliado con alguien. ¿Se ha peleado con alguien usted? ¿Con su esposa, con sus hijos, con un vecino,
con una persona en el trabajo? ¿Ha estado así? ¿Cómo se siente usted cuando se pelea con su pareja, con su esposo o su esposa y se sienta a desayunar? ¿Cómo se ven? Pues salen las miradas de pistola, las miradas de puñal, mirándose feo uno al otro, ¿verdad? Porque a veces hasta se está esperando a ver qué dice el otro, a ver con qué me sale, para poder después empezar con la discusión. Y se siente feo estar mal. El café puede ser que tenga Coffee Mate, pero no sabe a nada. Y puede ser que tenga usted ahí un buen desayuno, pero no le va a saber bien porque sabe que está en una relación mal con la persona que ama. Pero ¿qué ocurre cuando se reconcilia? ¿Qué ocurre cuando se hacen las paces? Las cosas cambian completamente. Y entre Dios y nosotros ya se hicieron las paces. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos, ¿qué cosa? Paz para con Dios. Ya no hay problema. Por eso de una manera contundente el apóstol Pablo escribe, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La culpa del pecado ya no tiene que ver nada con nosotros. Ya no está esa culpa en nuestros corazones. Sabemos que no somos perfectos. Sabemos que seguimos cometiendo errores y tomando malas decisiones. Sabemos que le fallamos a Dios de alguna manera. Pero en Cristo está nuestra solución. Al mirar la cruz del Calvario, al mirar que Jesucristo pagó por mis pecados, ya no tengo ningún problema. Miren qué bendición tan grande. Por eso es que ahora podemos acercarnos confiadamente a nuestro Dios. Veamos lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 16, por favor. La carta a los Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Carta a los Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Dice así, acerquémonos pues, y mire esta palabra, confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué nos podemos acercar confiadamente a nuestro Dios y poder pedirle o poner nuestras oraciones, poder colocar nuestras necesidades delante de Él? Porque a través de Jesucristo ya se hicieron las paces. Ocurrió un hecho asombroso el día en que el Señor Jesús murió, además de la famosa frase de consumado es. En el templo de Jerusalén había un velo, así como está aquí este velo. Hagan de cuenta que aquí era el lugar santísimo, aquí es el lugar santísimo. Lo mismo en el templo de Jerusalén, aquí estaba el lugar santísimo. En el tiempo de Salomón, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. En el arca del pacto había una tapa que se llamaba propiciatorio. Y encima de la tapa estaban dos querubines, un querubín de un lado y un querubín del otro lado. Todo era de oro. En medio de los dos querubines Dios hablaba. Pero ahí en el lugar santísimo estaba un velo. Se dice históricamente, se dice por los rabinos, por los estudiosos rabinos, que el velo tenía el espesor de la palma de la mano de un hombre, de ese espesor, de ese grueso de tela. Imagínense, ¿de qué grueso es esta tela? De unos cuantos milímetros, otra vez menos de un milímetro, pero del grueso de una palma de una persona, de un hombre. Imagínense qué velo tan pesado y qué tan difícil de romper. Pero ese día, el que el Señor Jesús expiró y murió en la cruz del Calvario, el velo se rompió. Se rompió de arriba abajo. ¿Por qué se rompió? Porque de esa manera estaba abierto el camino. Estaba abierto el camino para entrar a la presencia de Dios. Entonces ya no había ningún problema para acercarse al Señor. Los historiadores dicen que en el templo de Jerusalén había un letrero que decía que los gentiles, es decir, las personas que no eran judías, no podían entrar al templo. Ahora podemos entrar nosotros confiadamente al trono de la gracia, hasta el cielo, no al templo material de Jerusalén, sino ahora al mismo cielo. Y saber que Dios nos escucha, y sabemos que Dios está con nosotros, y sabemos que Dios incluso está ayudándonos a vivir una vida victoriosa, porque ya no hay problema entre Dios y nosotros. Ya no hay condenación alguna, ya no hay culpa. ¡Qué bendición!
Si usted está pasando por un momento difícil en este día y lo ha pasado en esta semana, confíe que Dios, si usted ya aceptó a Jesucristo como Salvador personal, si ya lo tiene en su corazón, confíe que el Señor ya tiene su problema en sus manos. Por muy pesado, muy difícil, por muy imposible que sea para usted, no lo es para Dios. Y Dios lo tiene en sus manos. ¿Por qué? Porque la relación entre usted y Dios es una relación familiar, de padre a hijo. Dice el apóstol Juan escribiendo su evangelio, el capítulo 1, versículo 12, más a todos los que creen en él, a los que le han recibido, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es usted? Es un hijo de Dios. Si tiene a Cristo en su corazón, es un hijo de Dios. Dios nunca le va a abandonar, nunca le va a dejar, nunca le va a dejar tirado en la calle. De alguna manera Dios le va a sacar triunfante. A veces de momento como que Dios guarda silencio, pero lo hace con la finalidad de hacer una obra grandiosa en nuestras vidas. Pero Él está al tanto de cada uno de nosotros. Miren qué bendición tan grande. Así es que ya no hay culpa alguna. Los versículos del 1 al 4, fíjense bien lo que dice la carta de los Romanos. Vamos a regresar otra vez. Capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Tomemos en consideración esta primera parte. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, la ley que nos condenaba, la ley que estaba en contra de nosotros. Porque lo que era imposible para la ley, porque la ley no nos podía ayudar. La ley solamente nos revelaba nuestro pecado y la ley también nos condenaba, pero no nos salvaba. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos ya en la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que ahora a través de Cristo estamos en una nueva relación, en una nueva convivencia con nuestro Dios, en una relación tan grandiosa de padre a hijo. La culpa se ha quitado. Pero ahora tenemos un problema. Sabemos que no somos perfectos. Sabemos que hay situaciones en nuestra misma naturaleza que deseamos caminar en la voluntad de Dios, queremos hacer lo que a Dios le agrada, pero hay ocasiones o hay momentos en que le fallamos a Dios. ¿Y por qué le fallamos a Dios? Porque dentro de nuestro ser está todavía nuestra vieja naturaleza, que el apóstol Pablo le llama la carne. Veamos los versículos del 5 al 10. Ahora vamos a ver la segunda parte. Hemos sido librados de la culpa del pecado. Ahora, Pablo nos hace ver, por la intervención del Espíritu Santo, que ahora también hemos sido librados del poder del pecado. Versículos del 5 al 10. Porque los que son de la carne, note la palabra carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hay un choque dentro de nuestro interior. Es la vida antigua, es decir, nuestra naturaleza antigua, con la nueva vida en Cristo. Ahora, todos sabemos de memoria el famoso texto de 2 Corintios 5:17, ¿verdad, hermanos? Todos sabemos 2 Corintios 5:17. A ver, nada más, levante su mano. ¿Quién se sabe 2 Corintios 5:17? Levante su mano, a ver. No me diga que tengo que reprobarles, hermanos, porque este texto es de kinder cristiano, ¿sí? 2 Corintios 5:17. A ver, tal vez ustedes, porque están ahorita tan emocionados escuchando la predicación, se han olvidado del texto. Les voy a dar una ayudadita. Dice, de modo...
Muy bien, yo sabía que no me iban a fallar, porque como se está grabando y esto está llegando a todos los lugares del mundo, entonces yo sé que no me van a fallar. Bueno, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. La vida de Cristo se ha injertado en nuestros corazones. Cristo está dentro de nosotros, morando en nosotros. Hay una nueva naturaleza dentro de nosotros que está produciendo un cambio tremendo, ¿sí? Hagamos de cuenta como ocurre con las orugas. Ustedes saben que hay un fenómeno muy especial en las orugas para transformarse en mariposas. ¿Cómo se llama ese proceso biológico del cambio de oruga a mariposa? Metamorfosis. Pues lo mismo está ocurriendo dentro de nosotros. Es una metamorfosis espiritual. Ahorita me ven feo, me ven chiquito, me ven de carácter agrio, sí, pero por dentro Cristo me está transformando, hermanos, que voy a ser más hermoso que el ángel más hermoso del cielo. Y no solamente yo, sino ustedes también. ¿Por qué? Porque Cristo está transformando nuestro interior, porque Él está haciendo una obra grandiosa en nuestras vidas. ¿Cómo ve usted una oruga antes? La ve fea, la ve mal, la ve repulsiva. Es más, le causa horror porque puede pensar que esa oruga es venenosa. Hay orugas que incluso tienen unas espinitas que son sumamente ponzoñosas. Si usted toca esas espinas, le pican. Hay gusanitos que si usted los toca, les producen hasta calentura. Les paraliza el brazo o les paraliza la mano si lo toca, ¿sí? Pero después se transforman en una tremenda mariposa. Y nos encantan las mariposas, ¿sí o no? Sí, nos gustan por sus colores vivos, radiantes. Nos gusta ver cómo vuelan las mariposas en el aire. Pero ha ocurrido un cambio grandioso. Es lo mismo que está ocurriendo en nosotros. El apóstol Pablo en Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué está pasando en cada uno de sus corazones? Que Cristo está perfeccionando la obra, los está transformando. Mire, cuando lleguemos al cielo, y perdón, tal vez lo diga de una manera incorrecta, pero los ángeles nos van a tener envidia. Digo, una envidia tal vez sagrada, una buena envidia. Pero van a ver la obra grandiosa de Cristo que ha hecho en nuestros corazones. Porque vamos a llegar a la perfección. ¿Puede un ángel aceptar a Cristo? No. ¿Pero puede un ser humano aceptar a Cristo? Sí, claro que sí. Mire qué bendición tan grande para nosotros. Nos hizo el Señor, dice el Salmo 8, un poco menor que los ángeles, pero a través de Jesucristo vamos a ser superiores a ellos. En belleza, en todo lo grandioso. Entonces, hermanos, qué poder tan grande está obrando en nuestras vidas. Entonces, regresando al asunto de Romanos 8, hay un problema entre la nueva naturaleza en Cristo con nuestra naturaleza humana. Ahora, les quisiera hacer la pregunta, y son preguntas retóricas, no las conteste, usted solamente sabe decir, usted diga para sí mismo sí o no. Pero, ¿no le gustaría vivir una vida cristiana siempre victoriosa? ¿No le gustaría ser un instrumento de Dios usado poderosamente? ¿No le gustaría ser usted una persona que sea de bendición para todo el mundo? Sí, lo anhelamos, pero ¿por qué a veces no logramos hacerlo? Porque nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa, a veces se interpone y nos lleva por un mal camino. Es decir, que hacemos caso, somos inclinados a hacer mal las cosas delante de Dios. Qué bueno, hermanos, que en esta mañana tuvimos bajo la dirección del Espíritu de Dios el buen deseo de venir a congregarnos. Pero tal vez usted estuvo luchando. Tal vez usted pensando, ¿iré o no iré? ¿Iré a la iglesia o no iré a la iglesia? ¿Y qué tal si no me reciben bien?
¿Y qué tal si pasa esto? Y tal vez usted estuvo pensando tantas cosas, pero qué bueno que usted se decidió y le permitió que el Espíritu de Dios obrara en su corazón y ahora estamos aquí delante del Señor adorándole. Mire qué bendición. Pero no ha tenido el problema de que a veces ha querido compartirle la palabra a alguien y pues nada más se queda con la buena intención. Y no ha tenido usted la idea de venir al culto de oración, pero se queda con la buena intención. Y no le ha pasado que a veces en lugar de venir al tiempo de oración, mejor se queda viendo una película de Netflix. Y luego después se siente hasta culpable y dice, ¿y por qué vi esta película cuando pude ir? Pues sí, pero ¿por qué ocurrió eso? Porque la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa que tenemos, nos va frenando. Fíjense bien lo que dice en el versículo 5, porque los que son de la carne, ¿qué cosa? Piensan en las cosas de la carne. Piensan en las cosas de la carne. Es decir, pensamos en las cosas humanas, naturales, pecaminosas, en lugar de las cosas espirituales. ¿Qué es más fácil, pensar en lo malo o pensar en lo bueno? Pensamos más en lo malo pensamos más. ¿Cómo podemos ser librados de esto? Bueno, precisamente ahí está otra vez el asunto de que por medio de Cristo nos ha dado a alguien tan especial para poder vencer. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, si no hubiese perdonado nuestros pecados y pagado nuestra culpa, no hubiéramos tenido la bendición de que el Espíritu Santo llegara a nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo fue enviado por Cristo para que podamos vivir una vida victoriosa y transformada. Recuerden ustedes el famoso texto de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Recibiremos poder. ¿Quién nos da el poder de vencer nuestra naturaleza pecaminosa? El Espíritu de Dios. Por eso veamos aquí, fíjense bien el contraste. Por ejemplo, veamos el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Tal vez esta mañana usted estuvo en esa lucha otra vez. Estuvo pensando, ¿voy a la iglesia o me quedo a hacer trabajo en mi casa? ¿Voy a la iglesia o me pongo a arreglar mi carro? ¿Voy a la iglesia o me pongo a hacer el quehacer para la semana porque ya no me da tiempo? Y usted estuvo en esa lucha, pero usted dijo, no, tengo que darle lugar a Dios. Tengo que darle el primer lugar a Dios, porque yo he sido salvado en la cruz del Calvario y se vino. Entonces le dio lugar al Espíritu de Dios. Y yo espero verles el próximo domingo a las 10 de la mañana a la escuela dominical. Y yo sé que pueden. ¿Por qué? Porque todos tenemos el Espíritu de Dios. Y si deseamos aprender más del de la palabra de Dios, el Espíritu del Señor nos va a ayudar a poder estar aquí puntuales para aprender más de la palabra, ¿sí? Ahora quiero preguntarles, ¿cuántos quisieran venir a la escuela dominical el próximo domingo, 10 de la mañana? A ver, levanten sus manos, por favor, quiero hacer una encuesta. ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Sí? Muy bien. Ok, algunos que no están levantando la mano es porque están luchando con su carne, ¿eh? Muy bien, pero vamos a esforzarnos, hermanos, y el Espíritu de Dios nos va a ayudar a poder venir. Y hermanos, disfrutamos de la escuela dominical, sí, ponemos en aprietos al pobre maestro, pero sí, nos ayuda a crecer espiritualmente. Porque nuestro deseo es pensar más las cosas del Espíritu, es decir, con mayúscula, en las cosas del Espíritu Santo. Veamos el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo se siente usted cuando no viene a la iglesia? ¿Se siente feliz? ¿Se siente tranquilo o siente remordimiento? Siente remordimiento, se siente mal, porque usted dijo, pude ir a la iglesia, pero me ganó mi carne. ¿Sí? Entonces hay ese problema que tenemos. Cristo a través de su Espíritu Santo nos da la victoria.
Y para eso tenemos que permitir al Espíritu de Dios que controle, que tome las riendas de nuestra vida, que nos guíe, que nos ayude a poder vivir correctamente. Tenemos que doblegarnos y decir al Señor, Señor, ayúdame a poder caminar en tu voluntad. Déjenme mostrarles un ejemplo del Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 16, les invito a que vayamos a este pasaje. En Génesis capítulo 16, ¿sí sabes dónde está Génesis, verdad? En la Biblia, hermanos. Bien, vamos hasta Génesis capítulo 16. Resulta que Agar, ¿se acuerdan de Agar? Agar era la sierva de Sara. Y en el capítulo 16, resulta que Sara no podía tener hijos. Ya sabían ustedes que Sara era estéril. Pero habían pasado 10 años y Dios les había prometido a Sara y a Abraham que iban a tener un bebé. Pero 10 años después no llegaba ese bebé. Y a Sara se le ocurrió decir, bueno, Dios no me ha permitido tener bebés, pero a lo mejor a través de mi sierva Agar, podemos tener ese bebé prometido por Dios. Y cometieron ese error. Porque Abraham tuvo un hijo con Agar. ¿Y cómo se llamó ese hijo? Ismael, se llamó Ismael. Cuando Agar estaba esperando a Ismael, resulta que a Agar se le ocurrió ponerse muy orgullosa contra Sara, porque ella sí iba a tener bebé y Sara no. ¿Y saben qué ocurrió? Hubo problemas entre Sara y Agar. ¿Y qué hizo Sara? La echó fuera de su casa. Y anduvo vagando. Estaba sola, todavía no tenía Ismael, estaba embarazada y se fue al desierto. Pero en un pozo se le presentó el ángel del Señor a Agar. Y miren lo que le dijo, miren, y esas son las palabras que vamos a tomar en consideración de lo que estamos mencionando en Romanos 8. Versículo, por favor, versículo 9. Leamos todos juntos el versículo 9, todos juntos, dice así. Y el ángel de Jehová, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Ponte qué? Sumisa. ¿Qué es sumisa? Obediente. Sométete. Ahora, ya tenía problemas con Sara, pero le dijo el ángel, vete y ponte sumisa. Estar quebrantado, estar sumiso no es agradable. Cuando su jefe es gruñón en la empresa y le manda duramente a hacer el trabajo, ¿qué dice usted? Yo voy a hacer una marcha en el Zócalo y voy a reclamar mis derechos y voy a poner en jaque mate a ese hombre, ¿sí? Pero si el Señor le dice, ponte sumiso, esa es otra cosa. Y cuando la niña quiere salirse de la casa y quiere irse con sus amigas y quiere disfrutar de su juventud, y papá y mamá le dicen, no vas y no sales de la casa y te pones a hacer la tarea, ¿cómo se siente esa niña? Se siente feliz porque no le dejaron salir de la casa, ¿verdad? No, se siente que, bueno, ya sabemos cómo se siente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si se quebranta? Papá y mamá ven una reacción diferente. ¿Y qué es lo que desea el Señor que hagamos cuando somos sometidos a la presión de nuestra carne? Que nos sometamos a Él. ¿Quién es nuestro Señor? Es Cristo. Y tenemos que someternos a Él bajo la dirección de su Espíritu Santo. Ahora, ¿cuesta trabajo someternos a alguien? Sí. Dice en la carta a los Hebreos capítulo 13, someteos a los pastores. Y hay hermanos que dicen, ¿y yo por qué? ¿Por qué me voy a someter al pastor? ¿Saben por qué ocurre eso? Porque nuestra misma carne se nos revela. Someterse a alguien es difícil, pero el estar sometido a la voluntad del Señor, eso trae bendición. ¿Y qué es lo que desea el Señor? Que nos sometamos al Espíritu Santo para poder vivir una vida victoriosa. Y ya vamos a terminar. Efesios capítulo 5, por favor. Vayamos rápidamente a nuestras Biblias. Efesios capítulo 5.
Y es un texto muy conocido por todos nosotros. Dice el versículo 18, lo conocemos, hermanos, 5:18 de Efesios. Efesios 5:18, todos juntos, dice así: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo está la palabra Espíritu? ¿Con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula, porque ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Tenemos que someternos a Él, tenemos que clamar a Él, tenemos que pedirle su ayuda, que Él sea el que tome las riendas de nuestras vidas para poder vivir correctamente y vivir en victoria. Y de esa manera, el poder del pecado en nuestra naturaleza va disminuyendo. Usted tiene dos, vamos a poner un ejemplo. Usted tiene dos Rottweilers. Dos Rottweilers. Me cuesta trabajo pronunciar esa palabra, pero tiene de esos dos perros, ¿sí? Y los echa a pelear. Ahora, ¿quién cree que en un momento dado pueda salir vencedor? ¿Quién cree que pueda salir vencedor? Cualquiera de los dos, sí, pero fíjense bien, si usted alimenta más a uno que a otro, el otro se va debilitando y va perdiendo. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Alimentarnos más del Espíritu de Dios, alimentarnos más de Él, confiar más en Él, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra naturaleza humana vaya disminuyendo hasta que por fin desaparezca. Ahora, las palabras de Juan el Bautista, él dijo: es necesario que Él crezca y yo mengue. Así tenemos que decirle al Señor: Señor, tú crees en mí, tú dirige mi vida. Señor, toma las riendas de mi vida, que las decisiones sean tuyas, no sean mías. Señor, aquí está mi vida, haz lo que quieras conmigo. Y entonces saldremos victoriosos, día tras día, del poder del pecado. Por una parte, somos librados de la culpa del pecado, y por otro lado, del poder del pecado que sigue operando en nosotros. Y de esa manera podemos llegar a ser mejores hijos de Dios cada día, ¿sí? Cuando empezamos la vida cristiana, entramos con un geniecito que nos dicen, parece que nos dicen que somos el genio de la lámpara de Aladino, ¿sí? Porque tenemos un genio así tremendo. Pero ¿quién puede cambiar nuestro carácter? ¿Quién puede cambiar nuestro genio? ¿Quién puede cambiar nuestras reacciones malignas? El Espíritu de Dios. Pero tenemos que depender de Él. Que Él sea el que actúe en nuestras propias vidas. Así es que, hermanos, tomemos en cuenta esto, lo que nos dice la palabra del Señor. Somos libertados de dos maneras. Libertados de la culpa del pecado y del poder del pecado para poder vivir una vida gozosa, triunfante, de bendición para otros. Así es que, hermanos, animémonos, confiemos en el Señor. Pongámonos sumisos como Agar, pero sumisos a la voluntad de nuestro Dios. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque